Voy a continuar esta segunda charla sobre el libro del Levítico. Mi aspecto ha cambiado un poco respecto a la primera charla. Mi idea era dar la segunda charla una semana después de la primera, pero ya se ve por la barba que ha pasado más tiempo. En la primera charla estaba afeitado y en la segunda estoy así. Lo que ha sucedido en medio ha sido la pandemia del coronavirus. Hoy es 2 de mayo del 2020 y bueno, pues he estado enfermo y todavía no estoy del todo bien. Si me notáis en algún momento que me falta un poco la respiración, pues no os sorprendáis. Claro que el tiempo también es bueno para reflexionar. No creo que haya sido negativo porque he reflexionado más sobre el Levítico. Este libro que para mí era tan árido, era el que menos me gustaba para leer de toda la Biblia, yo que voy por orden, y además me quedaba como en un fruto en la cáscara dura, me quedaba en la parte externa. Nunca se me había ocurrido, hasta que encontré a otros hombres conocedores de la palabra de Dios, que me hicieron darme cuenta del sentido, sobre todo con Cristo, con la carta a los Hebreos, que tiene este libro de la Biblia. Incluso mi profesor en el seminario, que era muy buena persona, pues me acuerdo, aquellas clases sobre el Levítico, yo creo que dedicó un par, no más, pues era solamente decir tipos de sacrificios, tipos de impurezas, y lo iba diciendo uno tras otro y ya está, no le dio ningún sentido, no. Se trataba de conocer simplemente los sacrificios, las costumbres legales del pueblo judío. Ahí acababa todo. Después yo mismo fui penetrando en el sentido y me fue gustando más el libro. Y vuelvo a decirlo, hay un pastor presbiteriano que ya murió, de Estados Unidos, Robert, hay otro apellido en medio, McGee. Yo me quedo admirado, este hombre, cómo ve a Cristo en cada uno de los versículos. Es una cosa impresionante que nunca había visto. Como el Espíritu Santo le ha descubierto, le ha abierto con tanta profundidad, porque es un libro sagrado también para los cristianos. No solo porque así comprendemos las cosas que van haciendo en el libro de Números, en el libro de Jueces, en Reyes. Si no tuviéramos el Levítico, veríamos que los judíos hacen cosas, pero no acabaríamos de tener una visión completa, total, de las leyes que regían todo aquello cultural. Pero gracias al libro del Levítico, Dios es como si nos dijera: sentaos, os voy a explicar todo, de principio a fin. Y ya en ese libro vemos las razones humanas, como un padre que quiere el bien de sus hijos y les dice qué no han de comer, qué han de comer. Es humano porque se preocupa de la salud corporal respecto a las casas, etc. Y también les va enseñando la adoración. Pero después, gracias sobre todo al libro a la carta a los Hebreos, se nos descubre cómo nos está hablando de Cristo todo el tiempo, de un modo tan bello,
que de ser el libro más aburrido para mí de toda la Biblia, ha pasado a ser un libro que lo acabo de leer hace 2 días, el último capítulo, y me dan ganas de volver a empezar desde el capítulo 1 del Levítico otra vez, porque descubro a Cristo. Bien, habíamos acabado en la primera charla, iban a ser los 10 primeros capítulos del Levítico, pero al final fueron los 9 primeros, porque se alargó mucho. Nunca pensé que iba a ser tan largo, que había tanto material. Pero tampoco es justo decir los 9 primeros, porque 2 capítulos enteros respecto a la consagración de los sacerdotes, había tanto. La charla ya duraba 1 hora que dije, aquí hay para otra hora más. Y creo que la charla respecto a la consagración de los sacerdotes merece la pena más adelante hacerlo con todavía más lentitud, con todavía más cariño, sin ninguna prisa. Y por eso, para no hacer una interrupción tan larga, es por lo que vamos a seguir con Levítico capítulo 10. ¿Qué había pasado antes? Lo que había pasado en Levítico 10:2, es que 2 hijos de Aarón ofrecieron un fuego impuro, es decir, Dios les había dado el fuego, había encendido el fuego que debían ofrecer dentro de la tienda de la reunión. Dios mismo les había dado el fuego. Que iba a decir envidia tener a un Dios tan cercano, pero nosotros los cristianos lo tenemos tan cercano como ellos, más cercano según nuestro entender. Les había dado el fuego, solo ese fuego debía ser el que ardería en los incensarios, en la lámpara de los 7 brazos, para el incienso, etc. Era un fuego dado por Dios. Podemos decir que era un fuego sagrado porque nos lo había dado el Santo de los Santos. No era un fuego más. Sin embargo, los seres humanos somos increíbles. 2 hijos de Aarón no le dan tanta importancia, a pesar de que Dios les había dicho que usaran ese fuego solamente en la tienda de la reunión. Y da lo mismo, toman otro. Y entonces dice Levítico 10:2, y fuego salió de la presencia del Señor y los consumió, y murieron delante del Señor. Esto ocurrió, pero en el hecho hay una enseñanza, que la da Dios en el Levítico. Con Dios no se juega. No es lo mismo una falta, un pecado, una desobediencia de otro israelita que estuviera en el campamento que de los sacerdotes. Pero peor todavía, si eran los sacerdotes que iban a estar justo en la presencia del Señor. Otros sacerdotes custodiaban las puertas de la tienda de la reunión, llevaban el mar de bronce, se encargaban de los sacrificios en el altar, y había otros que entraban. Y justamente estos, que debían haber sido santificados haber sido más santificados por la presencia de Dios, justamente estos desobedecen. Los mismísimos hijos de Aarón. Los mismísimos hijos de Aarón. Es increíble, pero lo entiendo que estas cosas pasen porque yo soy sacerdote y estoy ante el santo y no soy santo. Y también yo peco, y también yo desobedezco y le resisto.
Así que digo, sí, es increíble, pero pasa. Y en estos versículos me veo yo reflejado. Y el fuego salió de la presencia del Señor. Imaginaos que ellos estaban allí delante del velo del Sancta Sanctorum y salió fuego y les abrazó muriendo, gritando con dolor, y murieron delante del Señor. Eso fue una enseñanza. A veces Dios nos enseña con palabras, en la palabra de Dios, pero a veces con obras, con hechos, y también en nuestras propias vidas. Tenemos que ver cómo Dios nos enseña, dándonos cosas buenas, permitiendo o queriendo cosas malas para nuestra enseñanza. Pero no acaba ahí la cosa. En Levítico 10:6 aparece esto. Y Moisés dijo a Aarón y a los hijos y a sus hijos Eleazar e Itamar, eran los hijos de Aarón: no desgreñéis vuestro cabello, no rasguéis vuestras vestiduras. Han sido desobedientes. He sido yo el que lo ha hecho, les viene a decir Dios. No, ha sido justo. Vosotros honrad la decisión de Dios. Vosotros no hagáis luto, ha sido un acto de Dios. No desgreñéis vuestro cabello, no rasguéis vuestras vestiduras, o moriréis, y la ira golpeará toda la congregación. El pecado de los sacerdotes tiene consecuencias en todo el rebaño. Si los sacerdotes desobedecen, tiene consecuencia en todo el rebaño. Hasta incluso si nos escuchan nuestros hermanos, los evangélicos, cuando el pastor peca, tiene consecuencias sobre su rebaño. Es así siempre, en toda la historia. La virtud del pastor tendrá consecuencias buenas para toda su congregación. Pero si el pastor desobedece y se llena de corrupción, eso va a tener consecuencias en los que le escuchen y le vean. Pero aquí Dios es muy serio porque está poniendo los fundamentos de ese sacerdocio que va a haber en la tierra de Israel. Si los fundamentos ya eran malos, todo lo demás ¿cómo iba a ser? Ahora que tenían a Dios tan cerca, por eso actúa de forma tan patente, tan clara, tan manifiesta, y después ya no lo va a hacer tanto. Siempre hay una actuación de Dios, pero está mucho más atento a no permitir nada en el comienzo. Después lo verá, pero ya va a consentir más cosas. Pero aquí no. Si hacían luto, dice, o vos moriréis y la ira golpeará toda la congregación, toda la reunión. Congregación, reunión. Esa palabra es muy bonita porque eclesía, de donde viene iglesia, significa en griego eso, reunión, congregación, un lugar donde se han congregado los creyentes. ¿Sí? Pero vuestros parientes, la entera casa de Israel, pueden lamentarse por el abrasamiento que el Señor ha enviado. No se lo permite a Aarón y a sus dos hijos varones, pero bueno, había sido algo tan triste y terrible que se lo permite. No iréis fuera a la entrada de la tienda de la reunión o moriréis. No les permite ningún luto.
el culto debe seguir. Esto también es una enseñanza para nuestros tiempos. No importa que se cierre todo por el luto de un rey, de un presidente, el culto debe seguir. Pase lo que pase, haya una guerra, haya lo que sea, el culto a Dios debe seguir. Ahora mismo en esta pandemia, pues bueno, en algunos lugares, algunos han ordenado que se cerraran las iglesias. Afortunadamente en muchas diócesis, muchos obispos han dicho no, que las iglesias sean abiertas, que venga la gente o que no venga, allá ellos, allá lo que permitan las autoridades civiles. Pero nosotros debemos seguir dando culto a Dios. Efectivamente, esa es la actitud que hay que tener. No les permite, de hecho, ni siquiera hacer luto, y dice una cosa preciosa, porque el óleo de unción del Señor está sobre vosotros. El óleo de unción del Señor está sobre vosotros. Ay, si nosotros comprendiéramos lo que es la unción de Dios, está sobre nosotros todo el tiempo. Para los sacerdotes católicos, eso está claro, el obispo nos unge con un óleo santo en las manos, a los obispos se les unge sobre la cabeza, a los bautizados se les unge con el santo crisma en la coronilla, con el óleo de los catecúmenos en el pecho. Y entonces viene una gracia. Pero, dado que este es el libro del Levítico, de los levitas, y nosotros, todos los que creemos en Jesús, que hemos sido bautizados, somos un pueblo sacerdotal, también todos nosotros deberíamos estar ungidos por el Señor. Seas tú un ama de casa, un mecánico de coches o un panadero. Es verdad que la unción física solo la recibían los sacerdotes levitas, y en la actualidad los sacerdotes del sacerdocio católico, los obispos en distintos lugares con distintos tipos de óleos, sobre los que se han hecho muchas oraciones, etc. Sí, se recibe una gracia, pero todo aquel que crea que ese bautizo que ha recibido lo ha purificado y que viene sobre él el Espíritu Santo a través de la oración, la unción estará en él. La unción estará en él. Por eso he conocido a gente que no eran pastores, ni levitas, ni presbíteros católicos, pero tenían la unción de Dios, la maravillosa unción que solo da el Espíritu Santo, y que permanecía en ellos, y que les rodeaba, y que un perfume exhalaba en ellos. Porque el óleo de la unción del Señor está sobre vosotros, está sobre vosotros. Les dice Moisés, a Aarón y a sus hijos. No les tengáis ninguna envidia. Tú, que me estás escuchando, tú puedes tener esa unción. El Espíritu Santo que descienda sobre tu cabeza. El Levítico 11 lo que va a hablar es de los alimentos puros e impuros. Aquí es lo que hablábamos antes del humano. Dios es un Padre, no solo se preocupa del alma, también tenemos cuerpo. Y en esa lista de alimentos que pueden tomar o no, lo principal es la obediencia. Les enseña a hacer algo tan material, tan animal como es el comer. Les enseña
hacer de eso un acto de adoración, diciéndoles qué pueden y qué no pueden tomar. Hasta en eso se van a acordar de Dios. Hasta eso se transforma en obediencia. Pero en esa lista no prohíbe, podría haberlo hecho, pero no prohíbe de forma arbitraria. Seguro que les prohíbe cosas que, sobre todo en esa época, podían provocar daños a la salud. Por ejemplo, hoy día sabemos que si abusamos del marisco, pues tenemos ácido úrico. En esa época no sabían nada del ácido úrico, y si hubieran podido comer de todo, algunos pobres pues hubieran comido mucho y hubieran enfermado. Dígase así de tantas cosas. Yo creo que he mirado alimento tras alimento esa lista y creo que hay razones de conveniencia para prohibir las cosas que prohíbe. Pero lo importante es la obediencia. Levítico 12. Aquí habla de la purificación de las mujeres después de dar a luz. Será impura durante 7 días, como en el tiempo de la menstruación. Después dice más tiempo de impureza. Yo creo que aquí lo que nos quiere enseñar el Señor, me parece, es que aborrece el derramamiento de sangre. Y para inculcarlo eso, todo derramamiento de sangre, sea por menstruación, sea por parto, vuelve impura a la persona. No quiere que se derrame la sangre. Es decir, me parece a mí que este capítulo 12 del Levítico es un medio que usa el Señor para afianzar más el no matarás. Bueno, es una opinión. En Levítico 13 se nos habla de la lepra, de sus variedades, de sus síntomas. Él habla de la lepra material. De nuevo aquí vemos lo humano. Dios se preocupa de la salud corporal de sus hijos, no solo son alma. Pero claro, el que lea este capítulo 13 sobre la lepra, fácilmente lo va a aplicar a la lepra espiritual. La lepra espiritual puede ser símbolo de varias cosas infecciosas que dañan no el cuerpo, sino el alma, el espíritu que hay dentro. Pienso, por ejemplo, en la herejía. Nosotros tenemos una doctrina, la que Jesús nos enseñó, la que los apóstoles nos transmitieron y comentaron. Pero si cambiamos las cosas, eso se puede extender a otros, se infectan otros de forma más profunda o menos profunda. Entonces, yo creo que eso es lo que viene a enseñarnos también este capítulo sobre la lepra. Evitar la lepra espiritual. También habla de la lepra más adelante de la casa. No solamente la lepra de la persona. En la casa veo el símbolo de la comunidad. A veces es una comunidad de creyentes, una iglesia, la que puede contaminarse. Hay que tratar de remediarlo, pero al final, si cambiando unas piedras no se arregla ese problema de la humedad de la casa y vuelve a salir moho, pues es mejor cambiarse de casa. Ese lugar no es apto. Si viven con esa humedad van a tener distintos problemas de salud, incluso de los pulmones. No se debe vivir en lugares con esas humedades que rezuman de los muros. Dios se preocupa del cuerpo de las personas, pero aquí nos enseña acerca de las iglesias. Las iglesias. Cuando llegue el momento, si hay que cambiar piedras, se cambian. Es decir, si ya no se pueden salvar para esa iglesia unas personas, por grandes que sean, por más que estén en su fundamento, pues se sacan.
Más vale que se pierdan esas piedras, más vale todo el dolor que para toda la casa va a haber, y grietas, porque siempre que se saca una piedra grande hay grietas, siempre que se saca a un pastor católico, protestante, ortodoxo, va a haber grietas. Pero más vale eso que no que toda la casa sea una casa enferma. No dice que se va a derrumbar, pero va a ser una casa enferma. También hay comunidades de gente que quiere seguir a Cristo, pero están enfermas. Han empezado a cambiar cosas, ya no siguen la doctrina pura. Han cambiado esto sí, esto no, a esto le damos esta interpretación. Por supuesto que puede haber en una casa un poquito de humedad, pero hay casas donde ya realmente no es que haya un poco, hay un ambiente insalubre. En un momento dado hay que cambiar pastores, sacerdotes u obispos. Pero en otros momentos hay que decir, se acabó, nosotros no vamos a habitar aquí, allá vosotros. Pero nosotros no, porque queremos estar sanos para Dios, sanos en el alma. Levítico 14 dice lo que hay que hacer si un leproso se curaba. Y verdaderamente es llamativo el rito que había. El sacerdote mandará que 2 pájaros vivos, puros, y madera de cedro y escarlata e hisopo sean llevados para aquel que va a ser limpiado. Tenía lepra, se ha curado, vamos a hacer un rito en que ya se le limpia totalmente, porque dice será limpiado. Aquí se ve, para los que le damos un sentido espiritual a esta lepra, más reforzado ese sentido. El sacerdote mandará que uno de los pájaros sea sacrificado sobre el agua fresca en una vasija de arcilla. Entonces tomará el pájaro viviente con la madera de cedro y la escarlata y el hisopo, lo sumergerá, y también al pájaro que va a vivir en la sangre del pájaro que ha sido sacrificado sobre el agua fresca. Y entonces le aspergerá 7 veces sobre el que va a ser limpiado de la lepra, y le pronunciará limpio, y dejará que el pájaro viviente vaya al campo abierto. ¿Qué significa este extraño rito? Vamos a ver. Lo primero de todo, la sangre de una de las aves. El sacrificio es pequeño, porque evidentemente un pobre leproso que había estado en los campos no iba a tener mucho dinero. El pájaro representa al que vuela hacia Dios. Un pájaro muere, símbolo de Cristo, que ha muerto por nosotros, y en su sangre somos purificados. Ese hombre que tuvo lepra y se curó es símbolo del hombre pecador que se ha curado de su lepra espiritual. Y es aspergido con la sangre que se ha derramado en la vasija de agua fresca para simbolizar que la sangre de Cristo nos limpia. ¿Pero con qué se une la sangre de Cristo? Con el agua. El bautismo. El bautismo tiene poder por la sangre de Cristo. Por eso, en este momento en que ese hombre va a renacer en una nueva vida con los vivos, símbolo del hombre que entra al cristianismo, va a ser bautizado, lavado con un agua, pero aunque no la veamos, en esa agua está el poder del sacrificio de Cristo. Si nos limpiaran solo con agua, sería un lavado meramente material, nos lavaríamos el cuerpo. Pero aquí de lo que se trata es de lavar el alma. Y para lavarla completamente,
se requiere la sangre de Cristo, simbolizada en esa sangre. Pero además se ponía cedro, un poquito de madera de cedro. El cedro, leed la Biblia y veréis que es símbolo de la fortaleza y la majestad. Quizás a alguien que vive en una ciudad en el siglo XXI el cedro no le dice nada, pero aquellos hombres de esta época en que se escribió el Levítico, que conocían los pequeños olivos, que conocían un manzano, que conocían una higuera, veían un inmenso cedro con su fuerte madera, el más alto de los árboles que había entonces allí, y era símbolo de la fortaleza, de la majestad. Entonces, sí, vas a ser bautizado, te salva Cristo, pero no olvides que tienes que ser fuerte, no olvides que tienes que ser fuerte. Has sido lavado con la sangre de Cristo, ahora tienes que ser fuerte. Eres lavado con esa agua en la que se había echado madera de cedro, probablemente unos trozos que tendrían en el templo para estos ritos, y te vamos a dar la posibilidad de ser fuerte. Vas a vivir y vas a poder ser fuerte, porque la madera ha sido echada en el agua con que vas a ser aspergido. Es decir, el bautismo no solo te limpia, te da la posibilidad de ser fuerte. Se añadía también un poquito de escarlata. La verdad es que no me acuerdo qué significa yarn, porque estoy leyendo una traducción inglesa muy literal. Creo que era un trozo de lana, pero no estoy ahora seguro. Se me ha pasado. Entonces echaban un poquito de esa lana escarlata. El color escarlata es un rojo fortísimo, símbolo de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. Aquí hay una repetición. Primero la escarlata, pero después se recarga la sangre de la paloma. Se echaba también un poco de hisopo. El hisopo, las ramas de hisopo, que era con lo que se aspergía a la gente, también símbolo de la purificación. O sea, fortaleza, purificación, la sangre de Cristo. Y la paloma viva se metía en el agua y se dejaba volar. La paloma que moría era símbolo de Cristo que ha muerto por nosotros. Y esa otra paloma va a vivir porque sale de la agua en la que ha sido introducida. Fijaos qué bonito estos versículos de Levítico 14. Una paloma muere para que nosotros vivamos y podamos volar en el campo abierto. Pero no solo es... Claro, cuando a veces en un lugar de hecho simplemente se habla del bautismo, aquí profundizamos en el bautismo. Bien, pero un pequeño detalle. Una vez que había metido esa materia y la sacaban, el sacerdote le aspergía, dice, 7 veces al que iba a ser limpiado de la lepra. 7 veces. Aquí en que se refleja la necesidad que vamos a tener de ser purificados una y otra vez. Es lo que yo veo, porque con una vez bastaría. El bautismo nos perdona todo. El bautismo nos perdona todo. Seas como seas, si eres bautizado, crees, quieres cambiar de vida, aceptas lo que Jesús te dice que tienes que hacer y ya está. Pero la vida continúa y nos manchamos. Jesús nos lava en el bautismo, pero también Jesús, antes de la última cena, dijo, os voy a lavar los pies. Y Pedro dijo, no, lávame entero, desde la cabeza hasta los pies. Dijo a Jesús, no,
Quien está limpio ya no lo necesita, pero el polvo de los pies sí. Él estaba limpio, no ya por un agua como bautismo, había estado al lado de la fuente de la gracia del bautismo, que es Jesús. Sin embargo, tiene que volver a ser lavado antes de la última cena. 7 veces. No le falta poder al bautismo, pero es que la vida continúa. Aceptamos a Jesús con todo nuestro corazón, pero después caemos, como esos 2 hijos de Aarón. 7 veces. El pájaro que sale volando. Me recuerda el salmo que dice: rompiste la trampa del cazador. Versículo 8 de este capítulo 14 de Levítico. El que va a ser limpiado lavará sus vestiduras y se afeitará todo su pelo y se bañará él mismo en agua y será limpio. Lava sus vestiduras. La purificación debe ser total. Las vestiduras no son tan importantes como el cuerpo, pero también las vestiduras. Tenemos que estar completamente limpios según la ley de Dios. Y afeitará todo su pelo. Un nuevo comienzo. No quiero que nada quede del hombre viejo. O sea, hasta el pelo fuera. Empiezo yo de cero. Y se bañará él mismo en agua y será limpio. Bueno, voy a acelerar un poco todo porque es un poco largo. Después, más adelante, en el versículo 14 dice: el sacerdote tomará un poco de la sangre que se ha ofrecido por la culpa. Luego había otro sacrificio y lo pondrá en el lóbulo. El lóbulo es esto, del oído derecho, del que va a ser limpiado, y sobre el pulgar de la mano derecha, y sobre el dedo gordo del pie derecho. ¿Qué significaba esto? También esto lo entendían en esa época. Se pone ese símbolo de purificación sobre el oído. ¿Por qué? Debemos escuchar. A partir de entonces, la sangre de Cristo nos tiene que permitir escuchar mejor su palabra. Sobre el pulgar de la mano derecha tenemos que obrar ya de otra manera. No es decir, ya tengo fe, pero sigo haciendo lo que me da la gana. No, porque tienes fe, tienes que obrar. La mano es símbolo del obrar. Y fijaos que aquí se dice la mano derecha. La mano izquierda, que obra menos bien, simbolizaba las cosas que se hacen menos bien. Tenemos que purificar nuestro buen obrar. También hay 2 oídos. Tenemos que purificar nuestro bien escuchar. Y el pie, símbolo de a dónde vamos. Tenemos que caminar ya hacia el bien, tenemos que caminar por buenos caminos. La escucha, la obra, el caminar. Después dice, el sacerdote tomará una medida de aceite, un log, sea lo que sea esto, y la derramará sobre la palma de su mano izquierda y hundirá su dedo derecho en el óleo que está en la mano izquierda y aspergerá algo de este óleo con su dedo 7 veces delante del Señor. Es decir, se ponía delante del segundo velo, esto ocurría en el atrio, y después derramaba 7 veces el óleo. El óleo simbolizaba la santidad. El óleo que lo dan los olivos, que son como ascetas en lugares áridos,
en lugares con un calor tremendo, sufren el frío y el calor. No es un árbol bello, da una sensación de ancianidad, y son muy ancianos los olivos. Símbolo de la santidad, de la gracia. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de esta unción, porque impregna, tiene unas características el aceite que es lo que hace que simbolice esa gracia que viene del Espíritu Santo. Pues bien, sí, purificación, obrar, escuchar, caminar por el buen camino, pero la gracia de Dios. El resto de ese óleo que está en la mano del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que va a ser limpiado. Daos cuenta de que le habían afeitado completamente. Lo pondrá sobre la cabeza, símbolo de que esa santidad. Él tenía la cuenca de la mano con óleo, había hecho así 7 veces desde el atrio, y después ese aceite lo echa sobre la cabeza del leproso que se ha curado. La cabeza tiene que estar ungida. La cabeza, que es sede del pensamiento, tiene que estar bajo la acción del Espíritu Santo. Bien, se me ha olvidado en la lepra decir que también se menciona una lepra de las vestiduras, es decir, si el lugar donde se guardaban había humedad, pues se podían intentar limpiar, pero si no se conseguía lo mismo, el cuero, la tela, no podíamos llevar cosas llenas de moho. Esto no ocurrió muchas veces, el cumplimiento de este versículo, pero lo que nos quiere enseñar aquí Jesús a través de Moisés es la importancia de la pureza, de no tener cosas que verdaderamente hacen daño al alma. La persona, la casa, algo más externo, como la ropa, pero incluso la ropa, todo debe ser lo más puro posible. El cristiano, por amor a Dios, por respeto al que sirve, debe desear, esforzarse, obrar para ser lo más puro que esté en su mano. Ya nos damos cuenta de que esta diferencia que hace el Levítico entre limpio y no limpio, puro o impuro, dicho de un modo más noble, se aplica a todo. Se aplica a todo. Hay obras nuestras, acciones, hay cosas que no son limpias y otras que sí. Y entonces entramos en el Levítico 16. Levítico 16. Dirás a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al santuario, dentro de la cortina, delante del asiento de la misericordia, el propiciatorio, que está sobre el arca, o morirá. Porque yo aparezco en la nube sobre el propiciatorio. Este versículo me llamó la atención, Levítico 16, por eso, porque yo aparezco en la nube sobre el propiciatorio, lo que nos hace propicios. Y dije, deberíamos buscar esa nube. Nos ha hablado de sacrificios, nos ha hablado del sacerdocio, pero lo importante es buscar esa nube. Yo aparezco en la nube sobre el propiciatorio. El propiciatorio, el caporet, como dice en hebreo, es lo que nos hace propicios. Por lo que nos dice San Pablo, sabemos perfectamente qué simboliza esa tapa del arca. Simboliza a Cristo. Cristo es el que nos hace propicios ante Dios. Y sobre Cristo, sobre su corporalidad, es donde se aparece la nube del Espíritu Santo. Debemos buscar esa nube. Todo lo demás son medios, son medios.
lo que importa es Dios. Sacrificios, que como, que no como, todos son medios. Lo que importa es Dios. Así, Aarón vendrá al lugar santo con un toro joven como ofrenda por el pecado y una cabra como ofrenda que se va a quemar. Se pondrá encima una túnica de lino y tendrá las ropas interiores bajo la túnica cercanas a su cuerpo. Se ceñirá con una banda de lino y llevará una tiara de lino. Estos son las vestiduras santas. Y bañará su cuerpo en agua. Entonces se las pondrá. Es decir, fijaos. Tiene que ofrecer 2 sacrificios. Y no pequeños. Uno de ellos, un joven toro, pone aquí. Tendría que mirar si es joven toro o joven ternero. Pero bueno, es un sacrificio por el pecado. Y también una cabra. No 1, 2 sacrificios. Y la cabra se quemará totalmente. Después tiene que bañarse. Y después tiene que revestirse de vestiduras para el lugar sagrado. Vestiduras especiales. Pero es que hasta la cabeza, hasta lo que hay debajo de la túnica. Es un modo de decir, oye, cuando vengas ante mí, prepárate bien. No vengas como vas ante cualquier otro. Soy Dios. Soy Dios. Y yo me apareceré ante ti en una nube sobre la tapa del arca. Si todo lo hacemos bien. Porque estas cosas son materiales. Pero si hacemos bien lo espiritual que simbolizan estas cosas materiales, entonces vamos a estar ante lo que simbolizaba esa nube. Porque lo que veían Aarón, etc., era una nube para que dijeran, aquí está Dios, aquí está Dios. Pero ni siquiera ellos veían el rostro de Dios, veían una nube bellísima, quizás con luz en su seno, o que despedía rayos de luz, o una fosforescencia, no lo sé. Pero la nube tampoco es tan importante. Lo que importa es Dios. Lo que importa es Dios. Si nosotros hacemos bien espiritualmente estos pasos, entonces entraremos en la presencia de Dios. Los pasos, si nosotros leemos todo el Levítico y decimos, sí Señor, lo medito, lo intento hacer mío, lo intento entender y poner por obra, muy bien. Pero el que no sabe nada del Levítico, el que por ejemplo ha leído las cartas de San Pablo, en el fondo logra lo mismo. Y si uno ni siquiera hubiera leído a San Pablo, solo el Evangelio, uno de los 4, aunque no sepa nada de estos pasos, también Jesús ya nos dice lo necesario. Los levitas tenían que hacer esto materialmente, exactamente, sin saltarse nada. Nosotros, lo esencial está en el Evangelio, aunque uno nunca lea en toda su vida el Levítico. Pero cuando uno conoce bien el Nuevo Testamento, lee esto y entonces todo le habla. Es como una explicitación, una explicación. Es como si Jesús dijera, sentaos, os voy a explicar más cosas. ¿Queréis escucharme? Os voy a explicar más cosas. La ofrenda, lavarnos, revestirnos. Esto es en esencia. La ofrenda, tenemos que ofrecer algo al Señor. No podemos decir, ya me ha salvado, estoy bautizado, gracias. No, ofrécele algo al Señor. Haz ofrendas espirituales.
Y eso, si te purificas una y otra vez en ese agua, porque muchas veces entraba Aarón al templo, a la tienda, y cada vez tenía que lavarse. Entonces, si tú ofreces y aún así, a pesar del sacrificio, te lavas y te revistes, entonces sí. Cuanto mejor te prepares para entrar en la presencia de Dios, más esa nube va a ser llena de luz, va a ser una nube vivificadora. Lo que veía Aarón, pues era una nube. Y a lo mejor no, estoy convencido. Muchos cristianos sencillitos, normales, sencillos, son mucho más santos que Aarón. No voy a decir todos. Hay bautizados que viven como paganos, todos no. Pero cualquier seguidor de Cristo que de verdad le siga con todo su corazón, medite sus palabras, hable con Él, piense en Él, le diga cosas, pues va a estar mucho más lleno de gracia que Aarón. Y esa nube espiritual, aunque no la vea, va a ser mucho más llena de gracia, de vida, de luz para su alma. Nada más. Creo que este es un buen lugar para acabar la charla de hoy. Y iba a ser en 1 hora hasta el final del Levítico, pero madre mía, es que de verdad el Levítico nos habla de Jesús de otros modos. El Levítico es otro modo de predicar acerca de Jesús. Por eso está en la Biblia. Por eso es el tercer libro de la Biblia. Y no es ninguna tontería, porque veíamos en el primer libro de la Biblia el jardín del Edén. Veíamos la felicidad de aquellos hombres que estaban con Dios y que no tenían ninguna ley. La ley de Adán y Eva era escuchar a su padre mientras paseaban por el jardín. Lo que salía de la boca de Dios era la ley de Adán. Pero ¿qué queremos nosotros sino, no voy a decir ni siquiera hacer tu voluntad, hacerte feliz, que estés contento con nosotros? No era hacer tu voluntad como el siervo que dice, bueno, pues hago tu voluntad, venga, me someto. No. Se sentían hijos. Por eso después el pecado fue tan grande, el que cometieron. Bueno, entonces, el primer libro es el jardín del Edén. Así comienza. Y después en Éxodo vemos un pueblo miles de años después. Un pueblo pues que tiende a la idolatría, un pueblo que tiene todo tipo de pasiones y de vicios. Si a alguien le parece que exagero, que vea las cosas que dice Jacob sobre sus 12 hijos. Había de todo, entre ellas el asesinato. Ese pueblo es el que saca de Egipto, un pueblo pecador. Y se le manifiesta, yo soy. Y entonces Dios, en su sabiduría, dice, hay que cambiar a este pueblo. Les he dicho lo esencial, las tablas de la ley, lo de la zarza ardiente, pero vamos a darles leyes concretas, fáciles de aprender, que les vayan llevando a la obediencia, a someterse, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el Levítico. Está en plena conexión Génesis, Éxodo, ya esa humanidad. Venga, Levítico. Y aún así vemos Números, el cuarto libro, cuando acaban su recorrido por el desierto. Y a pesar de todo lo que ha hecho Dios, la idolatría,
la desobediencia, también lo bueno, pero también lo malo. Que ojo, no les critico para nada, yo me veo reflejado en ellos. Yo me veo reflejado en ellos. No puedo decir cómo eran estos judíos, mi generación es así, la sociedad en la que vivo es así. Veo en la historia de la Iglesia lo que veo en la historia del pueblo elegido. Y entre ese génesis del jardín del Edén, Éxodo, así está la humanidad, el Levítico, la respuesta es el Levítico. Ojo, lo esencial está en el Éxodo. Dios se les revela, Dios les libera. Pero entre Éxodo y Números, entre ese pueblo idólatra que se había alejado de Dios, que tenía todas sus pasiones, lujuria, codicia, y este mismo pueblo, pero ya el de Números, está el Levítico, entre esas dos cosas. El Levítico está en plena conexión entre esos otros dos libros, Éxodo y Números. El Levítico es ese momento post-pascual. Nosotros que los cristianos creemos en una Pascua, que es Cristo, pues el Levítico es ese momento post-pascual. Las leyes. Para nosotros los católicos, todo lo que se ha desarrollado después, que en el fondo sigue esos criterios, ese avanzar, esa pedagogía que Dios había manifestado en el Levítico, pero eso sí, esta vez ya cristológica, centrada en Cristo. ¿Por qué Dios dio tantas leyes? Tantísimas pequeñas leyes sobre el comer, sobre la lepra, sobre los sacrificios, sobre cómo consagrar sacerdotes. Les dio muchas leyes para que cada israelita tuviera cosas que hacer en su vida que manifestaran esa obediencia, ese sometimiento. Si no hubiera dado el Levítico, si todo se hubiera reducido a las 2 tablas de la ley, si hubieras preguntado a un israelita de esa época, diría, no, yo soy bueno, yo ni robo ni mato, yo no soy malo. Todos hubieran dicho eso. Todos hubieran dicho, yo no tengo ídolos materiales. Yo no tengo ídolos, luego soy bueno. Todo el mundo se iba a excusar. Las tablas de la ley eran lo esencial, y la fe en ese Dios que se había revelado a Moisés. Pero, qué sabio fue Dios, dijo, mira, vamos a darles muchas pequeñas indicaciones que llenen sus existencias de obediencia, de adoración. Fantástico. Qué bien pensado está eso. Qué bien pensado. Fijaos en que todo el Levítico son leyes referidas a sacrificios, a sacerdotes, su consagración, leyes referidas a la pureza, pero sobre todo en los últimos capítulos del libro se va a repetir, sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Esto es lo que pretende. Esto es lo que pretende. Es un libro de detalles, pero tiene un mensaje global. No había leyes del Levítico en el jardín del Edén, lo que salía de la boca de Dios. Pero ahora nos habíamos endurecido, la humanidad se había endurecido, se requería esta complejidad. Muchas veces en la complejidad de las normas y leyes de la Iglesia Católica veo la misma pedagogía. Después de la experiencia post-pascual, es muy pedagógico decir, bueno, os voy a poner vuestras solemnidades, distintos tipos de sacrificios. Vamos a hacer también una consagración de sacerdotes, etc. La última idea
¿Qué quiero decir global sobre el Levítico? Nos encontramos en Éxodo con un pueblo ya pecador. Lo vamos a ver a lo largo de todo el Éxodo, lo que va a pasar de pecado. ¿Cómo estar cerca de un Dios que es un fuego ardiente? No puede ser que el pueblo sea malo, sea carnal, tan proclive a la idolatría, etc. Y bueno, yo estoy en medio de ellos y ya está. No. Un pueblo pecador, un Dios santísimo. ¿Qué hacer? El Levítico. Vamos a darles una serie de normas, leyes, rituales, purificaciones, sacrificios. No va a ser la perfección todavía que encontraremos en el Nuevo Testamento, pero avanzamos. Les voy a inculcar la idea de lo que es limpio y lo que no es limpio, lo puro y lo impuro. Así se comienza. No es un fin en sí mismo el Levítico, pero es el comienzo de un camino. Con esto acabo ya. Dios, a partir del Éxodo, va a estar en medio de su pueblo. ¿Pero cómo? En la tienda de la reunión. Dios va a estar en la tienda de la reunión. No se puede mezclar lo que no está limpio, lo que es lujuria, lo que es malo, con ese Dios. Entonces sí, Dios va a estar en medio de su pueblo, pero va a estar en la tienda de la reunión. ¿Por qué va a ese pueblo que era así? Y ojo, cuando lo saca de Egipto simplemente lo ha sacado, es el mismo pueblo. Es decir, no había quedado ya mágicamente transformado. Era el pueblo de antes, aunque eso sí, impactado por lo que había visto. ¿Por qué va a estar en el medio? Porque el médico va donde está el enfermo. El médico va donde está el enfermo. El pueblo elegido había tenido fe. Un Dios que nos ha liberado. El de la zarza ardiente. El de la mano poderosa de las plagas. Pero ahora viene la etapa en que el médico va a ir curando las distintas cosas que quedan. Ojalá que el paso por el Mar Rojo hubiera hecho ya de ese pueblo un pueblo perfecto. Pero va a ser un pueblo que camina. Es verdad que hay un cambio radical, que es lo que simboliza el bautismo, por lo que había visto ese pueblo. Es verdad que va a hacer un colectivo inmenso, creo. Pero Dios sabía la idolatría que iba a venir después. No solo la material del becerro de oro, sino tantas idolatrías y rebeldías sin becerros idolátricos materiales. De ahí que el médico va al enfermo y comienza su proceso. Ya en el mero hecho de enseñar cómo los sacerdotes se tienen que presentar ante ese Dios santo, ya allí hay una enseñanza para todos, aunque solo los sacerdotes entren en el templo. En fin, voy a acabar aquí el mensaje global del Levítico. El mensaje global. El Levítico es un libro que para el que ya conoce muy bien toda la Biblia, y varias veces la ha leído y varias veces se ha aburrido leyendo el Levítico, de pronto, porque es un libro que se dio en el desierto, es un libro más duro, más árido, no son batallitas e historias personales, es un desierto donde se encuentra Dios. Nada más. Servir a Dios. El ídolo falso, por otro lado, el servicio a Dios. Que le escuchemos con nuestro oído derecho y que obremos con la mano derecha lavada en la sangre de nuestro Redentor, en la sangre que derramó en la cruz.
ahora la charla acaba, pero es vuestro trabajo. El hacer que las palabras del Levítico se vuelvan obra, que las palabras del Levítico se vuelvan adoración actual, en nuestra época, en mi vida, olvidémonos de los demás, yo. Que las palabras de Moisés se vuelvan ofrenda, que esas palabras me enseñen a ser puro. Nada más. Hasta pronto a todos. chung một nhà điều đó chẳng ngại gần xa. Sóng gió nào cũng sẽ qua, miễn là có em ở đây cùng ta. Năm ngoan nghe anh vỗ về,
với tiếng cười không chối chê. I'm lucky man, có được em như lành chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây trôi. Tay đang chặt tay, nhìn mắt em lánh đủ say rồi. Đóng chắc trở lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi.